Estaba en otra ciudad, reunida con un cliente importante, cuando mi teléfono sonó. Respondí, creyendo que era algo urgente. Pero la voz de mi esposo al otro lado era fría. Cruel. Me estoy divorciando de ti. Ya vendí nuestro apartamento. Me voy a vivir con mi nueva novia. Buena suerte buscando dónde dormir. Y luego, se rió. Se rió como si todo esto fuera un juego. Yo solo respiré hondo. Y le dije, con la voz más neutra que pude, perfecto. Nos vemos pronto. Él no lo sabía, pero acababa de cometer el peor error de su vida. Nunca imaginé que un almuerzo de trabajo terminaría así. Yo estaba a 400 kilómetros de casa, cerrando un contrato que nos daría el dinero para arreglar la cocina, algo que él mismo había pedido hacía meses. Mientras él planeaba su nueva vida con otra mujer, yo estaba luchando por mejorar la nuestra. Lo peor es que no discutimos, no peleamos, no había señales. O quizás sí las hubo, pero yo no quise verlas. Llevábamos 8 años casados. Me apoyó cuando abrí mi pequeño negocio de consultoría, y yo lo apoyé cuando él perdió su trabajo y decidió estudiar de nuevo. Compartimos deudas, logros, lágrimas, todo. Pero ahora me llamaba como si todo eso no hubiera valido nada. Como si yo fuera una extraña que debía abandonar su propia casa. ¿Sabes lo más doloroso? No era solo la traición. Era el desprecio con el que lo dijo. Esa risa. Como si quisiera aplastarme. Como si pensara que no tenía salida. Colgué el teléfono y volví a sentarme con el cliente, fingiendo una sonrisa. Cerré el trato. Firme. Profesional. Pero por dentro, algo en mí se quebró, y al mismo tiempo, algo despertó. No iba a llorar. No iba a rogar. Y definitivamente, no iba a quedarme sin hogar. Durante el viaje de regreso, recordé muchas cosas. Las veces que él me dejó sola en compromisos familiares. Las noches que se quedaba trabajando tarde. Las conversaciones incómodas que cambiaba de tema. Empecé a hilar todo. La venta de la casa no era repentina. Esto lo había planeado. Solo que nunca pensó en contar conmigo. Nunca pensó que yo pudiera hacer algo al respecto. Pero se equivocó. No lo sabía, pero cuando compramos el apartamento, yo había insistido en que estuviera a nombre de los dos. Él nunca le dio importancia, me dejó hacerlo. En ese momento pensé que lo hacía porque confiaba en mí. Ahora entiendo que fue por arrogancia. Pensaba que yo nunca me atrevería a cuestionarlo. Y había más. En los últimos 2 años, yo había sido la única que pagaba la hipoteca. Todas las cuotas estaban a mi nombre. Todo estaba documentado. Él dejó de aportar desde que perdió el trabajo. Yo no reclamé. Lo apoyé. Pensaba que era lo correcto. Ese mismo apoyo, ahora lo usaba para echarme a la calle. Cuando llegué a casa 2 días después, su coche no estaba. La sala se veía extrañamente vacía. Como si ya se hubiera llevado algunas cosas. Fui directo a la cocina, abrí mi laptop y comencé a organizar los documentos. Hipoteca, escritura, movimientos bancarios. Tenía todo. Solo faltaba una cosa, esperar a que regresara. Y regresó esa noche, silbando. Con una sonrisa arrogante en la cara. Me miró como si yo fuera una intrusa. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, como si esa fuera su casa y yo la que tenía que justificarme. Lo miré sin parpadear. Le mostré una carpeta. Aquí está la escritura. Está a nombre de los dos. No puedes vender algo que no te pertenece por completo. Su expresión cambió. Ya firmé. El comprador me pagó. Pues vas a tener que devolverle el dinero, le respondí con calma. Porque sin mi firma, la venta es inválida. Y además, he estado pagando la hipoteca sola desde hace 2 años. Lo puedo demostrar. Lo vi tragar saliva. Por primera vez, su seguridad se tambaleó. Pero no era todo. Ni cerca. En ese momento, no le dije que ya había contactado a un abogado. Ni que estaba reuniendo pruebas no solo para anular la venta, sino para iniciar una demanda por fraude. Pero lo vería pronto. Muy pronto. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Él seguía creyendo que tenía el control.
Yo ya sabía que no. Y mientras él dormía como si nada, yo trabajaba. Hablé con mi abogado esa misma noche. Le envié todos los documentos, las transferencias, los correos, incluso las capturas de pantalla de nuestros chats donde él me agradecía por pagar las cuotas. Esto es fuerte, me dijo mi abogado. La venta es inválida, y él podría enfrentar consecuencias legales si el comprador reclama. Pero si quieres algo más sólido, necesito pruebas de que lo hizo con intención de perjudicarte. Yo ya las tenía. Solo que aún no se lo había dicho a nadie. Un mes antes de esa llamada, mi esposo había dejado abierta su sesión de correo en la computadora de casa. Fue una casualidad. Yo no soy de invadir la privacidad de nadie. Pero algo me llamó la atención, un correo con el asunto contrato de reserva, nuevo departamento. Lo abrí. Y ahí estaba. Todo. Estaba comprando otro departamento a nombre de su nueva pareja. Una mujer con la que al parecer ya tenía una relación desde hacía más de un año. Y no solo eso. En el correo también estaban conversaciones donde le decía a ella: no te preocupes, ya casi saco a la otra. Le voy a hacer creer que la venta es legal y listo. No tiene idea de nada. Ahí supe que no era solo una traición. Era una estrategia. Una manipulación. Un abuso de confianza de los más bajos. Imprimí todo. Lo guardé. Y ahora, con mi abogado, se convirtió en la pieza clave. Mientras tanto, él seguía actuando como si todo estuviera ganado. Cambiaba cosas en la casa, traía sus cosas poco a poco, hablaba por teléfono en voz alta, sin importarle que yo lo escuchara. Hasta me decía cosas como: deberías ir buscando departamento, ¿no crees? Yo solo lo miraba. Ni una lágrima. Ni una súplica. Sabía que cada palabra suya, cada desprecio, solo fortalecía mi caso. Una noche, incluso trajo a su nueva novia al edificio. No entró al apartamento, pero la dejó esperando en la entrada mientras él subía a buscar ropa. Me miró como si fuera invisible. Y yo solo le dije: ¿sabías que grabar llamadas sin permiso es ilegal, verdad? ¿Qué? Preguntó, nervioso. En nada. Olvídalo. En realidad, no tenía grabaciones. Pero su cara me dijo todo, tenía miedo. Porque sabía que había hecho cosas que no podía justificar. A las 2 semanas, recibí una notificación del comprador del apartamento. Quería hacer la entrega formal. Respondí con el abogado. La venta no es válida. Se realizó sin el consentimiento de una de las copropietarias. Además, estamos iniciando acciones legales por fraude. El comprador se volvió contra él. Lo amenazó con denunciarlo por estafa. El banco también se involucró, porque aún quedaban cuotas pendientes. Y como yo era la única que las había pagado, todo estaba a mi favor. Y fue entonces cuando lo enfrenté. Cara a cara. En la sala del apartamento. Ya no como su esposa. Sino como una mujer que recuperó su dignidad. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le dije. Que tú pensaste que yo era débil. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas, me respondió, con esa arrogancia de siempre. Yo ya firmé. Ya vendí. No. No vendiste. Intentaste estafarme. Y ahora, el banco, el comprador, mi abogado, todos saben quién eres. Lo vi quedarse sin palabras por primera vez en años. Y aún no sabía lo que venía. Lo siguiente que hice no solo lo dejó en shock, también expuso públicamente todo lo que había hecho. La justicia empezó a girar, y esta vez, a mi favor. La noticia se regó como pólvora. El comprador del apartamento, furioso al darse cuenta de que había sido engañado, lo denunció por fraude. El banco bloqueó la operación. Y él empezó a recibir llamadas que no podía ignorar. Pero eso era solo el principio. Lo que vino después lo desarmó por completo. Verás, cuando me dijo por teléfono que me estaba dejando, yo grabé la llamada. No por venganza. Sino porque, en el fondo, sentí que algo no cuadraba. Que iba a necesitar pruebas. Y tenía más que eso, mensajes, correos, documentos firmados, hasta transferencias bancarias a su nombre con notas como pago hipoteca mes abril. Mi abogado preparó todo.
Armó una carpeta que parecía un expediente de caso criminal. Y yo, por mi parte, contacté a un amigo periodista. No para escándalo, sino para una entrevista sobre cómo las mujeres pueden protegerse legalmente en situaciones de abuso financiero y patrimonial en el matrimonio. Mi historia, de forma anónima, fue parte central del reportaje. Y sí, él se reconoció. Una tarde, vino a casa. No tocó. Tenía llaves. Pero su energía había cambiado. Ya no entró con seguridad. Caminó como si pisara terreno enemigo. ¿Qué hiciste? Y me preguntó. Su voz ya no sonaba como antes. Había miedo. Lo que debía hacer, le respondí, sin levantar la voz. Me defendí. Le mostré una copia de la demanda civil por intento de fraude y abuso de confianza. Y otra del proceso para solicitar la división legal del inmueble. Yo tenía todas las pruebas. Él, solo tenía su ego. ¿Que esto va a arruinarme?, me dijo. No. Tú lo hiciste solo. Lo vi intentar justificarse. Me dijo que las cosas se salieron de control, que nunca fue su intención lastimarme. Pero cuando le pregunté por los correos con su novia, por el plan que habían armado juntos, solo bajó la mirada. Ese fue el primer momento en el que su máscara se rompió. Ya no era el hombre que se reía por teléfono. Era solo alguien enfrentando las consecuencias de sus actos. Y ahí ocurrió el verdadero giro. Un juez, al revisar el caso, determinó que él había actuado con dolo. Que había intentado vender una propiedad sin derecho legal, y con intención de perjudicarme económicamente. La venta fue anulada oficialmente. El banco lo incluyó en una lista de riesgo crediticio. Y lo mejor de todo, yo obtuve el 100% del inmueble. No por venganza. No porque yo lo pidiera. Sino porque el juez reconoció que yo había sido la única que cumplió con las obligaciones financieras desde el inicio. Su traición, su burla, su manipulación, lo dejaron sin nada. El día que recibió la notificación oficial, vino a buscarme otra vez. Me pidió que llegáramos a un acuerdo. Que no quería más problemas. Yo solo le dije una cosa. Ya tienes lo que querías. Libertad. Ahora asume lo que conlleva. Salió de la casa con la cabeza baja. Y por primera vez, me sentí en paz. Creí que ahí terminaba todo, pero un giro final me esperaba, y me dejó claro que, cuando una persona actúa con dignidad y preparación, hasta lo que parece una tragedia puede convertirse en un nuevo comienzo. Después de todo lo que viví, uno pensaría que lo único que quería era cerrar esa etapa y no mirar atrás. Pero algo inesperado sucedió. Unos meses después, recibí una carta del juzgado. Él había apelado la decisión. Decía que se encontraba en una situación económica complicada, que no tenía dónde vivir, que yo me había quedado con todo y que eso no era justo. ¿Justo? ¿Eso venía de la misma persona que intentó dejarme en la calle mientras él empezaba su vida con otra mujer? Mi abogado me dijo que podía responder de manera firme, pero también estratégica. Así que lo hicimos de forma impecable, presentamos los mismos documentos, las pruebas, los pagos, y una carta mía donde explicaba, sin rencor, lo que había pasado y cómo me vi obligada a actuar. Fue la carta la que hizo la diferencia. El juez no solo rechazó la apelación, sino que lo sancionó por usar el sistema judicial para revictimizar. Fue una victoria legal, sí. Pero más que eso, fue una victoria emocional. Porque no tuve que destruirlo para salir adelante. Solo tuve que mantener mi dignidad, confiar en los hechos, y dejar que la verdad hiciera su trabajo. Hoy, la casa sigue siendo mía. Pero lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta durante años, mi voz. Transformé mi experiencia en una lección. Ahora colaboro con una fundación que ayuda a mujeres a proteger su patrimonio. Enseño a otras cómo leer contratos, cómo guardar evidencias, cómo no dejar que el amor les nuble el juicio financiero. Supe por conocidos que se separó de la mujer con la que me engañó. Que tuvo problemas legales y que incluso perdió otra oportunidad de empleo por su historial de fraude. No me alegra. No me da gusto su caída. Pero sí me da paz saber que cada acción tiene consecuencias. Y si estás viendo esto, y alguna vez te hicieron sentir que no vales nada, que no tienes salida, que estás sola o solo contra el mundo. Recuerda esto, a veces,
La mejor venganza es el silencio acompañado de preparación. La justicia no siempre llega rápido. Pero si te mantienes firme, con inteligencia y sin perder quién eres, llega.